Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos en nuestro primer encuentro online de esta materia que se llama Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Y bueno, la idea de este encuentro es hacer un recorrido por lo que va a ser nuestro curso, tratar de compartir algún tipo de actividades que vamos a desarrollar, y tratar de ver de qué se trata esta materia, en lo que dividí en dos tramos, ¿no? El primer tramo, que es el que les voy a presentar ahora, y un segundo tramo que va a ser la segunda parte del año, ¿sí? Entonces, como les decía, la idea de este encuentro es que bueno, puedan compartir todas las dudas que tengan con respecto a la materia, y decirles que bueno, que estamos tratando de sobrellevar este contexto tan complejo que nos toca vivir, inédito para todos, y que bueno, que esto es una apuesta más a mantener y sostener la educación pública superior, ¿no? Entonces, con el compromiso que eso implica, tanto para ustedes, que sé que es un esfuerzo muy grande el que están realizando, como para nosotros y nosotras, los profes, que tuvimos que de manera súbita virtualizar nuestras clases, sobre todas estas que eran de forma presencial, proceso que fue bastante complejo en la primera mitad del año, y que sigue siéndolo, pero que bueno, que ahora ya tenemos como más herramientas y devoluciones por parte de nuestros propios estudiantes. Así que bueno, de eso se trata el curso. Bien, como ustedes saben, nosotros estamos trabajando desde una plataforma virtual. ¿Tuvieron dificultades para entrar, para recorrerla? Nada, nada, bien. ¿Ya habían tenido otros cursos en la plataforma? Sí, Sí, bien, así que bueno, en ese sentido están cancheros, ¿sí? No tienen mayores dificultades. Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla para hacer un recorrido por el curso, ¿no? En verdad, nosotros empezamos a trabajar en lo que es la clase 1, ¿sí? De este curso que se llama Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Nuestro programa, ¿sí? No sé si lo han podido empezar a revisar y a mirar, en verdad trata de dar cuenta de básicamente dos campos disciplinares, ¿no? Por un lado, el campo que se vincula a los estudios semióticos, y por otro lado, un desarrollo vinculado a los estudios lingüísticos, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que hacemos cuando recorremos nuestro programa es comenzarnos a preguntar, bueno, ¿qué es esto del lenguaje? ¿A qué nos referimos con el lenguaje? ¿No? Que de eso se trata esta primera unidad, eh, esta primera unidad de, del programa, ¿no? Ay, esperen que estoy compartiendo. Ahí vamos de nuevo. Es decir, entonces, que nuestro programa de semiótica y lingüística comienza por una unidad introductoria que tiene que ver con esto de cuestionarnos y problematizar qué es esto del lenguaje, ¿no? Ahí ya les hemos dejado, yo les dejé una serie de lecturas, que son lecturas clásicas y tradicionales sobre estos temas, ¿no? Como por ejemplo la de Eco, ¿sí? Que de Eco lo que leemos es el proemio, es decir, la primera parte donde el autor precisamente da cuenta de tratar de pensar qué es esto del signo, ¿no? ¿A qué llamamos signo? ¿Qué es esto del signo? Etcétera.
Después también dejo como lectura para revisar un texto que también es un clásico, que es Semiología de la Lengua, de Benveniste, ¿sí? Ahí el autor lo que trata de pensar y de explicar es cómo el sistema lingüístico se diferencia de otros sistemas de significación, ¿sí? Y trata de comparar al sistema lingüístico con otros sistemas de significación, ¿sí? Es decir, que trata de diferenciar los distintos sistemas de significación. El tercer texto que aparece es uno que tiene que ver eh, con características de las lenguas verbales. Y ahí aparece este autor Jules que da algunas características esenciales de lo que se consideran sistemas lingüísticos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos empezar a leer esta bibliografía, podamos empezar a familiarizarnos con este tipo de reflexión acerca de un objeto complejo como es el lenguaje, ¿sí? Nosotros vamos a ver que a lo largo de todo el curso vamos a reflexionar, por un lado, en relación al sistema verbal, ¿sí? Que eso es lo que tradicionalmente estudió una disciplina como la lingüística, ¿no? Es decir, que se preguntó, bueno, ¿qué es esto del lenguaje? ¿Qué características tiene el lenguaje? Porque ¿qué significa que somos seres del lenguaje? ¿Sí? Es decir, y básicamente lo que va a ser una disciplina como es la lingüística es estudiar las lenguas naturales. ¿Sí? ¿Qué significa esto de estudiar las lenguas naturales? Estudiar básicamente los sistemas verbales. Si nosotros nos ponemos a pensar, en verdad somos los únicos seres sobre el planeta que utilizamos un sistema tan complejo como el sistema lingüístico, ¿sí? Es decir, esto que para nosotros es absolutamente natural, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Expresándose en la lengua nuestra. Ahí está, simplemente hablando. ¿Vieron esto? Algo que parece tan sencillo y cotidiano, natural, que sería casi como impensado no hablar. Bueno, eso forma parte de nuestra constitución como seres humanos, ¿no? Porque somos seres del lenguaje, ¿sí? Es decir, eh, es imposible pensarnos por afuera del lenguaje. ¿Se entiende esta idea? Idea que en verdad recién la empezamos a pensar Quiero en escuchar. cursos como estos, ¿no? Ya está, ya se escucha. Ahí estamos, ahí está. ¿Se entiende el planteo inicial? Es decir, si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es precisamente esto que vos decías, ¿no? De expresar. ¿Qué es expresar? Es poder hablar. ¿Y hablar qué significa? Nada más y nada menos que decir sonidos que significan. ¿Estamos hasta ahí? Dígame sí, no, más o menos, porque si no es difícil, ¿eh? Bien, entonces, lo que vamos a hacer en esta primera unidad es precisamente dar cuenta de cuáles son esas características específicas de un sistema tan específico y particular como es un sistema lingüístico, ¿sí? Es decir, cuáles son esas características esenciales que nos permiten a nosotros como seres humanos expresarnos, hablar, ¿sí? Es decir, cuando decimos hablar, nos parece que es algo muy sencillo, porque en verdad, salvo en este tipo de disciplinas, pero si no, nunca nos preguntamos acerca de, bueno, ¿cómo hago yo para hablar? ¿Sí? Parece que es algo que está absolutamente dado de una vez y para siempre, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a hacer en este espacio es precisamente cuestionarnos eso, ¿no? ¿Qué es esto de un sistema lingüístico? ¿Qué significa que yo puedo, a partir de sonidos, ¿sí? Y además algo interesantísimo para empezar a pensar,
todas las lenguas naturales, y cuando hablo de lenguas, hablo de sistemas lingüísticos, ¿no? Es decir, el español, el francés, el inglés, etcétera, ¿sí? Se constituyen a partir de un número muy reducido de elementos, ¿sí? Que depende de las lenguas, van entre 20 y 40, que son los sonidos. Esos sonidos se combinan y ¿qué es lo que forman? Expresiones, ¿no? Esto que estamos haciendo en este momento. Entonces, una primera definición de esto que es un lenguaje es eso, es básicamente hablar y entender oraciones, hablar y entender expresiones, ¿sí? Hagan todas las preguntas que se les ocurran, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Bueno, Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahí es, por un lado, cuáles son las características específicas de estos sistemas verbales, ¿sí? Esto, lo lingüístico, esto que estamos haciendo en este momento. Pero también vamos a ver cuáles son las características de otros sistemas de significación, ¿sí? Es decir, aquellos sistemas de significación que van, que no solamente utilizan lo lingüístico, sino que atienden a otro tipo de signos y unidades de significación. Y entonces ahí empezamos a entrar en el terreno que tradicionalmente estudió la semiótica, ¿sí? Vamos a pensar esto que acabo de decir. Por un lado, yo tengo una disciplina como es la lingüística, que decíamos que estudiaba los sistemas de significación lingüística, los sistemas verbales, el habla, ¿sí? Pero ¿existe un único lenguaje con el cual yo me puedo comunicar? Pensemos esto. ¿O existen lenguajes? De hecho, hay ustedes ya empezaron, lenguajes. claro, de hecho ustedes empezaron a trabajar con ese videíto que dejamos en el primer encuentro, y ahí empezamos a ver que no solamente nos comunicamos y nos expresamos y nos relacionamos con el otro a través de lo lingüístico, sino que entran en juego qué cosas, por ejemplo. Los gestos, Por ejemplo, los gestos, ¿qué más? los objetos, Los objetos, ¿sí? De todo tipo, ¿sí? ¿Qué más? dibujos. Mm, dibujos, dibujos de distinto tipo, ¿no? Dibujos, imágenes, ¿sí? Imágenes no solamente fijas, sino imágenes en movimiento, ¿sí? Y precisamente esos otros sistemas de significación van a ser el objeto de estudio de la semiótica. ¿Se entiende o empezamos a entender la diferenciación entre dos campos disciplinares que están intersectados, pero que sin embargo tienen unidades de análisis, objetos de estudio diferenciales? ¿Sí? Pregunten todo lo que se les ocurra. Fíjense, cuando ustedes dicen imágenes, ¿las imágenes significan? Ahí tiene que ser al toque. Sí, Sí, claro. La famosa una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En verdad, ¿a qué se refiere eso? Al poder que tiene la imagen. Fíjense en ese pequeño video, ¿no? Que nosotros ponemos como trabajo, como primer trabajo, bueno, todos los sistemas de significación que están involucrados, que tienen que ver con esto que ustedes señalan, con los gestos, con las imágenes fijas, con las imágenes en movimiento, ¿sí? Con la vestimenta, ¿sí? ¿Es un sistema de significación la vestimenta? sí. Pensemos, sí, claro, ¿cómo que no? Es decir, ¿por qué decimos que es un sistema de significación la vestimenta? Porque Que según tiene la forma en la que te vestís comunica.
comunica. Todo comunica. Todo comunica, pero por ejemplo, la forma en que te vestís tiene que ver... ¿Abril está hablando? No, Milagro. En nadie dice Guadalupe, pero es Milagro. Soy el de mi hermana y no Milagro. me di cuenta. Bueno, Milagro. Perdón. No, no hay problema. Claro, a eso nos referimos, ¿no? Es decir, con esta cuestión de la significación, ¿no? Tiene que ver con esta posibilidad que tienen los distintos sistemas de producir sentido. Vamos a ver que esa característica se llama de semanticidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer precisamente, y volviendo antes de seguir, al tema de la moda, ¿no? Es decir, cómo esa manera de vestirnos significa de tal manera que está pegada y necesariamente ligada a qué cosa. ¿Nos vestimos de acuerdo a qué? A la época, a lo que está en tendencia también. A la que es tendencia, y además, yo les voy a poner un ejemplo así absurdo, pero para que ustedes observen esto que tenemos siempre tan internalizado. Yo me presenté, dije, mi nombre es Alejandra Valentino, qué sé yo, se supone, con una ropa adecuada para la situación, etc. Fíjense si yo hubiera hecho esto mismo, pero con un traje de novia. ¿Qué hubiera pasado? Hubiese sido hermoso. Claro, pero en verdad, ¿qué es lo que ocurre ahí? A eso El de eso contexto, está, porque uno se viste por el ahí contexto. está, es decir, que en verdad, y si lo pensamos en términos epistemológicos, en verdad el signo significa en relación a un contexto de utilización, ¿no? Y a la cultura Y también, que es claro, pero que eso lo tenemos tan internalizado, ¿sí? Porque nos parece como que es lo dado, pero no es para nada dado. Es esto que vos decís, Carla, ¿no? Si yo me hubiera aparecido acá con el traje de novia, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero por lo menos les hubiera llamado la atención, ¿sí? Es decir, entonces, que precisamente lo que nosotros vamos a tratar de pensar a lo largo de todo este curso tiene que ver con eso, tiene que ver con los sistemas de significación y un proceso que es esencial para nuestras carreras, que tiene que ver con desmontar los sentidos, desnaturalizarlos, ¿sí? Porque lo que ocurre es esto que nos está pasando, que nos pasa habitualmente, ¿no? Gran parte de esos sentidos los tenemos internalizados, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, la operación que vamos a hacer en esta materia tiene que ver con este proceso de desnaturalizar los sentidos. Y le vamos a agregar un poquito más. Vamos a desnaturalizar los sentidos hegemónicos. Y vamos a tratar de pensar cómo se construyen y se constituyen esos sentidos hegemónicos. Para eso vamos a revisar posiciones muy claras, más que claras, muy tradicionales acerca de estos fenómenos, ¿sí? La primera entonces, que es esto que estábamos señalando recién, tiene que ver con dar cuenta de cuál es la naturaleza del lenguaje. ¿Qué significa esto del lenguaje como sistema semiótico? ¿Sí? ¿Por qué el lenguaje es uno más de los tantos sistemas semióticos que nos rodean, ¿no? De eso se trata la primera unidad, de eso es lo que estamos tratando de pensar en esta primera unidad, y la bibliografía es la que como nos va a llevar por estos distintos caminos. ¿Se entiende este primer planteo? Bueno, pasamos entonces a lo que va a ser nuestra segunda unidad del programa, que tiene que ver con pensar, bueno, nuestro objeto de estudio es el lenguaje, el lenguaje barra, vamos a poner lenguajes, ¿sí? Es decir, no solamente el lenguaje verbal, sino otros sistemas de significación. Entonces, una vez que hemos delimitado nuestro objeto de estudio, lo que vamos a hacer es tratar de pensarlo, cómo se puede estudiar científicamente esos objetos, ¿sí?
Y entonces ahí vamos a tratar de pensar en distintas teorías que también son muy clásicas, ¿no? Es decir, primero vamos a tratar de pensar, bueno, ¿qué es esto de un paradigma? Seguramente ustedes ya han estudiado la noción de paradigma, ¿no? En sentido kuhniano, es decir, paradigma básicamente como que, ¿qué es un paradigma? En cualquier campo de reflexión. Es un acontecimiento o algo que marca una diferencia entre dos cosas, o dos situaciones, o dos procesos. Es algo que cambia La algo, perspectiva, ¿no? Desde donde rompe una mirarlo, continuidad. claro. ¿Alguien más puede aportar a este concepto de paradigma? En verdad, la idea de paradigma la tomamos de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y es decir, pensamos la noción de paradigma como un modelo de descripción y explicación de un fenómeno. En nuestro caso van a ser fenómenos lingüísticos, fenómenos semióticos. ¿Se entiende? Es decir, que básicamente el paradigma es un modelo de descripción y explicación. Nos va a tratar de describir, por ejemplo, bueno, qué es un sistema lingüístico, cuáles son sus unidades de análisis, cómo las podemos ordenar esas unidades de análisis. Es decir, nos va a dar cuenta básicamente de una descripción de estos sistemas de significación y también va a tratar de explicar, ¿sí? ¿De explicar qué cosa? Básicamente, por qué los hechos son como son, ¿sí? Es decir, por qué los fenómenos del lenguaje son como son. En este caso en particular, cuando trabajamos con paradigmas, y retomando esto que decía Carla, lo que vamos a ver es que un paradigma está vigente dentro de un determinado momento, ¿sí? De un determinado momento histórico, contextual, etc. Y que en verdad ese paradigma se sostiene por una producción científica determinada, ¿no? Que es la que de alguna manera hace aceptable y avala a ese paradigma, ¿sí? Cuando parte de esos principios comienzan a tambalear, a declinar, a ser cuestionados, ese paradigma es sustituido por otro paradigma, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Es decir, entonces, que nosotros vamos a tratar de pensar cuáles han sido esos paradigmas más significativos en los estudios lingüísticos y semióticos, fundamentalmente en el siglo XX, desde que se constituyó esta disciplina, y bueno, y cuáles han sido las distintas maneras de pensar estos modelos de descripción y de explicación de los distintos fenómenos que estudiamos. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos un poquito más. En esa segunda unidad, entonces lo que vamos a trabajar es precisamente con una descripción de los distintos modelos lingüísticos y vamos a trabajar con uno que es un modelo clásico en los estudios del lenguaje que tiene que ver con lo que se conoce como el estructuralismo, ¿sí? Y cuyo autor más representativo es Ferdinand de Saussure, que tal vez lo hayan leído también para alguna otra materia anteriormente, es un autor clásico, es el iniciador de la disciplina, ¿sí? Su texto, que se llama Curso de Lingüística General, es uno de los textos más clásicos, ortodoxos en relación a lo que es el estudio del lenguaje, ¿sí? Tiene más de 100 años la publicación de ese libro, así que tiene ciertos problemas de lectura en cuanto a que es un texto que hay que darle 2 o 3 leídas para poderlo entender, ¿sí? Porque en verdad en algunos puntos es reiterativo, oscuro, etc., pero es un texto fundador de esta disciplina como es la lingüística, ¿sí?
En la unidad 3 vamos a trabajar sobre generativismo y funcionalismo, que son las otras dos teorías importantes que podemos también destacar en el siglo XX, ¿sí? Todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿sí? En el caso puntual del generativismo, al autor que vamos a leer y que vamos a escuchar es a Chomsky. Yo no sé si ustedes han leído o escuchado algo de este autor norteamericano, contemporáneo, vivo. Un poco sí. Un poco sí, ¿no? Hasta Sí. ayer o antes de ayer en página 12 había un artículo de Chomsky, ¿sí? Después lo voy a subir a la Hay un plataforma. docu en Netflix también. ¿Cómo? Hay un docu en Netflix de Chomsky. Ah, qué bueno, ese no lo vi. Bueno, después lo voy a revisar también, porque es un activista y además es uno de los intelectuales, insisto en esto, ¿no? Contemporáneos. Ya les digo, no sé si ayer o antes de ayer, vi el artículo en página 12 que hablaba, bueno, de la crisis del coronavirus y cómo eso estaba afectando al mundo y cómo era una de las crisis más importantes que ha tenido la historia, y bueno, y particularmente en Estados Unidos, porque el tema que tiene Chomsky es que es norteamericano, muy crítico al sistema, bueno, explícitamente en contra de Trump, entonces, bueno, no solamente de Trump, sino que ha sido siempre un activista, anarquista, bueno, que ha tenido una actividad política muy importante y que además conoce mucho sobre Latinoamérica, incluso ha estado acá. Yo después también ahí en la plataforma les dejo una charla que él da en el 2015 cuando está en un foro internacional que se hizo acá en la Argentina de emancipación, ¿no? Y él es uno de los invitados a ese foro, así que es muy interesante porque ahí da una charla en el Pacurondo, en la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, y también da una charla sobre política internacional en la TV pública, ¿no? Bueno, después cuando veamos Chomsky vamos a trabajar con más detalle, pero lo interesante de esto es ver que es una gran figura, un intelectual contemporáneo, ¿sí? Porque siempre a veces nos parece que la idea del intelectual es como está allá lejos y perdido, es contemporáneo, súper actual, que está permanentemente trabajando y aportando ideas, y que bueno, que es uno de los lingüistas más importantes, ¿sí? Vamos a leer algo sobre su trabajo, básicamente sobre esto que se llama la gramática generativa, y que es la que nos permite dar cuenta de un modelo muy particular que plantea una hipótesis que ha sido una de las hipótesis más importantes en el siglo XX, que es la hipótesis del innatismo, ¿sí? Bien, en esa misma unidad también vamos a tratar de cotejar este modelo generativo con un modelo de tipo funcionalista, ¿sí? Un modelo funcionalista lo que plantea es que en verdad el lenguaje solo se da en un contexto determinado, ¿no? Es decir, y acá lo interesante de este autor que vamos a leer, que es Halliday, es tratar de dar cuenta de precisamente el estudio del lenguaje como una semiótica social. Bien, esa sería nuestra unidad 3 del programa. La unidad 4 tiene que ver con lo que se conoce como los estudios pragmáticos. En este caso vamos a también revisar una serie de autores clásicos sobre el tema. Fundamentalmente vamos a leer un artículo de una autora que se llama Cristina Pérez Cordón, y donde vamos a tratar de pensar este componente pragmático dentro de los estudios del lenguaje. Y esto es fundamental porque en verdad, cuando hablamos de pragmática, básicamente lo que hacemos es tratar de pensar el lenguaje en relación con su contexto, ¿sí? Si yo voy, bueno, yo no voy nada ahora porque hace mucho que no vamos, y bueno,
Pero si estuviera en un bar y pidiera, por ejemplo, un cortado, ¿sí? Le digo al mozo, supongamos, en otra época, en otra galaxia, un cortado. ¿Qué hace el mozo? A ver, clara y sencillamente, ¿qué hace el mozo? Si yo le digo un cortado, ¿qué hace? Me trae, Me trae qué pide a cosa. la cocina un Va a cortado, la cocina y me trae qué cosa. un café cortado. Un café cortado. Bueno, esto que parece tan obvio y tan sencillo, en verdad, ¿cuál es la diferencia entre lo que dije yo y lo que entendió el mozo? A ver, ¿yo qué Es le una dije? convención. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de pensar. ¿Es una convención? ¿Es algo que tiene estos sistemas que son realmente asombrosos? Porque en verdad lo que empezamos a pensar es que en el lenguaje natural es mucho más lo que no digo que lo que digo efectivamente. ¿A qué llamas el lenguaje natural? A esto que hablamos, al lenguaje Al habla. verbal, al habla, sí, al habla. Porque lo que tiene de asombroso el habla es que vos estás en forma permanente uniendo sonidos con significados, ¿sí? Y además lo que tiene de asombroso es esto de la economía, ¿sí? Vos fíjate, yo te pongo un ejemplo muy sencillo, esa de un cortado, ¿sí? Pero en verdad, ¿qué fue lo que entendió ese señor que me trajo el café? Que vos querés tomar un café que tenga mitad café y mitad leche y que presuponés que él te lo va a traer si vos le indicás que querés uno. Sí, y algo más. Eso por un lado, que está muy bien, pero que además me lo va a regalar el café. Ah, no, claro, que lo vas a No, pagar. lo tengo que pagar. Todo eso es lo no dicho. Todo eso es lo que reconstruye el sentido, ¿sí? Para decir lo que se dice, ¿sí? Ahora vamos a tratar de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir ese sentido? De hecho está en el contexto, pero es casi tautológico decir que yo entiendo el sentido por el contexto. Porque el contexto, ¿qué es? Es El también, lugar donde estamos y el tiempo también. claro, más todo eso, que esté resfriada, que estemos en pandemia, que no sé, que, que mi esposo haya ido a... No sé, todo eso forma parte del contexto, ¿sí? Ahora, ¿en Claro, qué pero el contexto medida? igualmente también es, perdón, Dale, 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 dale. que el contexto también son justamente como convenciones, un montón de esas cosas están creadas por nosotros, pensadas incluso por nosotros, con lo cual es como, ¿cuál es el límite? Bien, en verdad lo que vamos a empezar a pensar que el contexto es una abstracción tan compleja como el lenguaje, como la comunicación. Vieron que cuando queremos definir no sé qué es la comunicación, nos empezamos a trabajar, la producción de sentido, no sé qué. Bueno, el contexto también tiene esa complejidad. Lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este curso es precisamente tratar de ver cuáles características de ese contexto me permiten, por ejemplo, desnaturalizar ciertos sentidos. Fíjense, porque además lo que vamos a estar trabajando en forma permanente, yo hago así como separar, ¿no? Pero en verdad es lo que hacemos cuando estudiamos el lenguaje, ¿no? Porque además, a diferencia de cualquier otro objeto que nos parece como más material, que lo puedo hacer y qué sé yo, el lenguaje, salvo en una materia como esta, es difícil que me ponga a pensar si cuando le pido el café, por suerte, te imaginas si cuando le pido el café al mozo, qué es lo que le estoy diciendo, ¿no? Es decir, entiendo casi como mágicamente que el otro me entiende lo que le estoy diciendo, pero en verdad lo que hacemos en una materia como esta es precisamente eso, desambiguar, desnaturalizar, ¿no? Como
hago esto porque en verdad vamos a analizar el lenguaje en forma permanente, ¿sí? Todo Bueno, eso que conlleva, digamos, el traerme un cortado, ¿sería lo connotado al significado? en verdad por ahora vamos a decir lo no dicho. Lo no dicho. Claro, Ok. lo no dicho, es decir, que lo que empezamos a ver a partir de este componente pragmático, que en verdad en el lenguaje es mucho más lo que no se dice que lo que se dice efectivamente, ¿sí? Salvo en esto que es absolutamente diferencial de cualquier otra situación lingüística, la de dar clases, ¿no? Que estoy yo hablando así como un perico, pero en verdad, y eso que dije que no iba a dar, que iba solo a hacer consultas, pero bueno, normalmente hablo, por eso me tienen que frenar, porque si no hablo y hablo. Salvo en estas situaciones que son como muy atípicas, que son explicativas, en el intercambio cotidiano, y sobre todo cuanto más relación yo tengo con el otro, con el que convive conmigo, etcétera, quizás le digo una palabra y ya esa palabra remonta, ¿se entiende? Eso es lo no dicho. ¿Sí? Y cuando acá nuestra compa dijo lo connotado, ¿qué es? Porque, o sea, ¿por qué no vamos a usar ese término connotación? ¿Porque Sí, en remite a verdad, otra claro, estructura? en verdad tiene que ver en verdad sería el significado de más, pero que eso es lo que aprendimos desde esas teorías, ¿no? Pero acá lo vamos a ver en un sentido todavía más amplio, es decir, lo que vamos a ver, y por eso es interesante analizar este componente pragmático, que cuando yo hablo, no solamente estoy describiendo una realidad, mostrando algo, sino que cuando yo hablo, estoy realizando una acción. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Es decir, la idea tradicional, esto después la clase que viene lo vamos a ver con más detenimiento, pero la idea tradicional del lenguaje, ¿cuál era? Que existe un mundo, ¿sí?, por afuera del individuo, y que yo con el lenguaje, ¿qué hago? Hablo acerca de ese mundo, ¿sí? Esa es la idea más tradicional, ¿no? A partir del estudio de este componente pragmático, lo que vamos a ver es que precisamente estos sistemas lingüísticos no solamente hablan, describen un mundo, sino que realizan cosas. Entonces vamos a empezar a pensar al lenguaje, ¿sí?, como productor de acción. Acción que siempre es acción lingüística, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de pensar cuando trabajemos desde este componente pragmático. Vamos a ver los inicios de esto que se llama pragmática, con autores tradicionales como son filósofos, Austin, Greiser. Vamos a ver un antecedente que es Wittgenstein. En esta clase yo les voy a dejar un videíto de Darío, no voy a decir su apellido porque es tan largo. Darío Zeta. Ahí está, que habla sobre esto del lenguaje, es decir, que problematiza esto del lenguaje, ¿no? Es decir, bueno, ¿el lenguaje qué es? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el lenguaje? ¿Es esa idea tradicional que hablo, que describo una realidad? ¿O el lenguaje, ojo acá, que es lo que nos va a interesar, me permite realizar acciones, ¿sí? Me permite realizar juegos del lenguaje? Y eso es lo que vamos a estudiar. Me permite, por ejemplo, explicar, me permite, pero también me permite convencer al otro, ¿sí? Yo en todo momento estoy tratando de convencerlo que esto va a ser fantástico. Va a ser fantástico el curso. Pero bueno, pero yo los tengo que convencer, ¿sí? Y eso lo tengo que lograr ¿con qué? Con lo que digo, con cómo lo digo,
de qué manera lo estoy diciendo, ¿sí? Y en forma permanente yo estoy tratando de, con lo que digo, convencer al otro. ¿Qué más hago con el lenguaje? No solamente convenzo al otro, ¿qué más hago? Doy información. Bueno, ahí vamos a ver a qué llamamos dar información. Me Pero expreso. me expreso y en el expresarme realizo diferentes juegos. Por ejemplo, esto de convencer al otro, pero también el lenguaje me sirve para qué? Me sirve para mentir. Yo puedo mentir con el... Sí, claro. ¿Para qué más me sirve? Para asustar, para que el otro me tenga miedo, ¿sí? La próxima clase hacemos el primer examen parcial de la materia. ¿Qué pasa ahí? Ahí asustamos todos. Bien, y salen corriendo, ¿no? Bueno, acá más que corriendo, bajo, apago, corto. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar del lenguaje, ¿no? Después, primero, más o menos, es casi como imposible, porque es imposible que la semana que viene tenga el examen. Sin embargo, una expresión como esa me sirve para esto, prestar atención, el que estaba escuchando otra cosa, bueno, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Cómo que la semana que viene me va a tomar a Yula, a Benvenite y a todos esos que puso por ahí? ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de pensar. Y lo vamos a tratar de pensar desde un lugar particular, como es la lingüística discursiva, ¿sí? Es decir, que vamos a tratar de pensar qué es esto del discurso, qué significa estudiar el lenguaje desde lo discursivo, qué es un género discursivo, para qué me sirve identificar estas categorías genéricas, ¿sí? ¿Cómo se pueden estudiar los discursos? Fíjense, y acá ya hacemos una salvedad importantísima. No vamos a estudiar oraciones, sino que vamos a estudiar discursos, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más, no solamente vamos a estudiar los discursos en general, sino que vamos a estudiar al discurso social. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando efectivamente utilizo el lenguaje? Y lo vamos a estudiar desde un lugar muy particular, como es el discurso como interacción social. Es decir, pensar que todo lo que yo digo en un momento determinado solamente tiene validez, aceptabilidad, ¿sí? Puede ser dicho y pensado en este momento, ¿sí? Es decir, que vamos a tratar de pensar cómo cada cosa que yo digo no es única e irrepetible, sino que forma parte de una cadena discursiva, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo digo en este momento se va a anudar con discursos previos. ¿Se entiende esta noción? Y fíjense, como pensando así ejemplos, nada, esta situación de virtualización de todas las clases presenciales tal vez hubiera sido impensada, no sé, no les digo mucho, pero en el último cuatrimestre del 2019, ¿no? Sin embargo, podemos aceptar estos términos como de virtualización súbita, de clases virtuales, de Zoom, ¿sí? Que tienen que ver con que tienen aceptabilidad, legitimidad en determinado contexto y momento, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más. Y dentro de esa discursividad social vamos a estudiar un discurso en particular, como es el discurso de la información. ¿Por qué el discurso de la información? Bueno, primero, ¿a qué llamamos al discurso de la información? Básicamente el discurso mediático, ¿sí? El discurso que habla acerca de lo que ocurre, ¿sí? Y bueno, si lo pensamos desde un enfoque de tipo semiodiscursivo, ¿sí? Vamos a ver que la producción de ese discurso informativo va a tener
consecuencias importantísimas en la construcción del sentido social, ¿sí? Hoy escuché, por ejemplo, van a estatizar las no la telefónica, la de celular, el personal. Las compañías móviles. Las compañías móviles. ¿Han escuchado eso? Sí. Sí, había escuchado algo la semana pasada que lo había anunciado Alberto, pero la realidad No, es que pero es un error garrafal pensar que es una estatización, porque no Claro, están pero ojalá las estaticen, qué sé yo, sería fantástico. Perdón, Pero no, Alberto no en había realidad- anunciado que iban a ser un servicio público. Claro, bueno, Pero pero eso eso no no quiere Pero implica que no, sea una obvio, no es estatización. estatización, ¿no? Es decir, Claro. Sí, no. que entre pensar las compañías móviles, ¿sí?, como un servicio público, a decir que van a estar estatizadas, que además me remonta a un montón de sentidos que se van construyendo hegemónicamente, hay un abismo. Sin embargo, eso aparece, se consolida, se cristaliza en el discurso de la información. Entonces nosotros vamos a tratar de ver, bueno, ¿cómo se constituye el discurso hegemónico? ¿Cómo se constituye un discurso hegemónico? ¿Qué características tiene que tener un discurso para que tenga aceptabilidad, ¿no? Insisto en esto, pensar en la estatización de los telefonía móvil es muy loco, ¿sí? Sin embargo, se da como algo cierto. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de pensar es, bueno, ¿cómo se van consolidando y cristalizando determinados sentidos, sobre todo a partir de los medios de comunicación y específicamente en el discurso de la información? ¿Y por qué nos vamos a preguntar sobre eso? Porque en verdad los medios tienen un rol decisivo en la construcción del sentido social, ¿sí? Es decir, somos seres mediados, miremos o no miremos Canal 13, ¿sí? Es decir, o cualquier canal, o C5. Es decir, todos estamos absolutamente atravesados por esa discursividad social. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este curso, lo que vamos a intentar hacer a lo largo del curso, es precisamente desmontar esos sentidos, tratar de pensar, bueno, cómo se pueden desnaturalizar esos sentidos. La quería tanto que la mató a puñaladas, ¿no? Y le dio 20, 30 puñaladas, pero era porque la quería mucho. ¿Qué pasa ahí? Es un No discurso tiene, de no tiene ningún Profe. sentido eso. Se trata de normalizar algo en el discurso. Ahí está, ¿no? Es decir, alguien la quería tanto, la amaba tanto, que la terminó matando. Claro, hay una a golpes, romantización. la reventó, Claro. ¿sí? Es la romantización de la violencia, justamente. Bueno, bien, y como es cómo algo eso psicótico se va directamente. cristalizando en el discurso, ¿no? Bueno, nada, de estas tenemos, si te veo con otra te mato, desde esa, no sé, desde Cacho Castaña hasta pasando por artistas de rock, después lo vamos a trabajar más en detalle, ¿no? Pero cómo eso se naturaliza, ¿sí? Se dice de manera habitual y no produce ningún escozor ni nada. Crimen pasional, ¿no? Era el famoso titular. La mató de 101 puñaladas. La quería tanto que la reventó, ¿sí? Crimen pasional. No, chicos, nadie que quiere mucho a otro lo mata o le produce violencia, ¿sí? Sin embargo, esas cuestiones se van cristalizando y se van cristalizando en distintos discursos sociales, pero específicamente en el discurso de la información, porque tiene una llegada muy importante. Y ni qué pensar que ahora lo estamos transitando, ¿no? Con todo lo que nos está ocurriendo en relación a la pandemia, ¿sí? Porque además el lugar que tenemos para conocer lo que nos pasa es a través de la mediatización, ¿sí?
gran parte de lo que sabemos, lo sabemos a partir de esa mediatización. Así que bueno, en ese lugar vamos a tratar de pensar básicamente de qué se trata esto de desnaturalizar el discurso de la información, qué características tiene esa discursividad, por qué nos parece tan accesible y sin embargo en forma permanente nos está produciendo sentidos. Y finalmente, si llegamos, vamos a ver la última unidad donde se trabaja con Peirce y con Barthes. De hecho, vamos a ir mechando esta unidad en el resto del programa, que tiene que ver con pensar la información desde este lugar semiodiscursivo, ¿no? Bueno, este es básicamente nuestro programa de la materia. Así que ahora lo que me gustaría es que hagan preguntas, dudas, todo lo que se les ocurra. Yo te puedo preguntar, es muy puntual, igual me parece, pero Todo lo que se te ocurra. Connotación. ¿A qué teoría corresponde? En verdad, de connotación, sí, connotación es uno de los términos que plantea precisamente Roland Barthes, ¿no? Que habla de un plus de significación, ¿sí? Es decir, como algo dado de más. Pero lo que nosotros vamos a ver, que no está mal, sería una manera de pensar este plus de significado. Pero lo que nosotros vamos a ver con esta materia es que en verdad la construcción de sentido es ilimitada, es permanente, ¿sí? Es decir, lo que vamos a tratar de pensar a lo largo de toda la materia es que ninguna palabra, ninguna expresión es igual a otra, ¿sí? Que siempre le estás de alguna manera connotando a esa información, porque no existe lo objetivo. ¿Se entiende esto? Igual lo vamos a pensar a lo largo de todo el curso, ¿no? Vamos de alguna manera a desmontar esa idea que nos decía nuestra maestra. ¿Qué nos decía que era un sinónimo la maestra? ¿Cómo lo definía el sinónimo? Una expresión igual a otra. Ahí está. Una palabra que tiene el mismo significado que otra. Nosotros vamos a partir de otro lugar diferente. Nada significa lo mismo. ¿No? Es decir, ¿por qué nada significa lo mismo? Porque siempre que damos sentido, lo estamos produciendo y reconstruyendo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, ¿chico es igual a niño? No. Es parecido, pero no es igual. ¿Por qué no? Porque chico remite a muchas cosas, chicas. Chicas. Y niño remite a persona. Bueno, es decir, tendría como ahí alguna diferenciación semántica que me hace dudar entre un sentido y otro. Es decir, y si yo digo pibe, es decir, tal vez me remite al mismo actor social, ¿no? Alguien joven, de determinada edad, pero la manera de nombrarlo lo resignifica, ¿sí? Entonces, si yo digo pibe, es distinto a chico, a niño, a menor. Ojo, ¿cuándo dice la prensa un menor, no sé qué? ¿Cuándo se refiere al menor generalmente? Menor se utiliza más institucionalmente. Más institucionalmente, y cuando se refiere generalmente a un chico de bajos recursos, de determinadas características, ¿no? En cambio, cuando se trata de un pibe de otro sector, quizás se lo nombra por el nombre, ¿sí? No sé, caso Ángeles en los medios. ¿Recuerdan el caso Ángeles?
Sí. de una chica que fue asesinada, ¿sí? No decían una menor, ¿sí? Habría que investigarlo, pero en verdad, entonces ahí también vamos a ver cómo el discurso de la información va nombrando va nominando a los distintos actores sociales, va nominando a las acciones, a los eventos, y en esa manera de nombrar se va instalando ideológicamente, políticamente, desde un lugar determinado, ¿sí? Y volviendo a esto que vos planteabas de la connotación, en verdad, el tema de la connotación es complejo, porque en verdad podemos pensar que nunca hay un grado cero del significado, ¿se entiende? Que siempre está produciendo sentido, ¿sí? Y que ese sentido va a ser infinito, ¿sí? Múltiple, por lo menos, bueno, en términos de Peirce va a ser una semiosis ilimitada, ¿no? ¿Sí? De eso, de algo de todo eso vamos a trabajar a lo largo del curso, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Hay unas caras, yo no sé si es por el cuadradito este del coso, del Zoom, dudas, preguntas, nada. Bueno, como para no demorar y que esto no sea tampoco una cosa muy larga, no sé, me parece que es mucho más operativo si tiene preguntas y todo lo demás. Yo ahí en el profe, yo tengo una pregunta bien básica. A ver, vamos a ver qué nos dice Tomás. Dice, profe, yo tengo una pregunta bien básica, pero no me queda del todo claro la diferencia entre lengua y lingüística. Perfecto. Vamos entonces con la pregunta de Tomás y cualquier otra duda a disposición. En principio, una lengua es un sistema de signos. Es esto que en este momento estamos utilizando, yo estoy utilizando, de hecho yo estoy usando una lengua en particular como es la lengua, el español. Vamos a decir español y le vamos a decir rioplatense eventualmente, ¿sí? Eso es una lengua, ¿sí? Una lengua particular, una lengua verbal, esto que preguntaba hace un ratito, creo que Carla, ¿sí? O una lengua verbal, es decir, esto que me permite hablar, ¿sí? Ahí es una lengua verbal. Puede haber lenguas de otro tipo, ¿no? Puede haber una lengua de señas, entonces las unidades de análisis ya no son los signos lingüísticos, sino que son las señas, ¿sí? Fíjense en esto. ¿Esto es un signo? Sí. ¿Por qué es un signo? Una definición bien tradicional. Porque significa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ok, todo bien. Que está todo bien, ok, qué sé yo. En esta situación. Aprobación, afirmación. Una afirmación. En esta situación. Pero si lo dice un buzo debajo del agua, esto significa ¿qué cosa? Que lo suban. Que lo suban. ¿Sí? Eso es un Claro, signo. profe, eso le iba a decir, para los israelíes, no me acuerdo por qué, pero es de mala educación hacer con el dedo Por para arriba así. ejemplo, claro, bueno, entonces, vos fíjate cómo cada signo, ¿sí? Que es la unidad que conforma una lengua, va a tener significados distintos en relación a cuál sea ese lugar de significación. ¿Estamos hasta ahí? La lingüística es un campo disciplinar. La lingüística es una ciencia, ¿sí? Un estudio académico, científico, que estudia precisamente al sistema lingüístico. ¿Se entiende, Tomás?
la diferencia. Una cosa es el sistema y otra cosa es la disciplina que trata de estudiar esta lengua. ¿Se entiende, Tomás, esto? Pero la lingüística solo no sé si se escucha bien. Espera que subo un poquito. Ahí va. ¿Va? Sí. No sé si tiene solo que ver con la lingüística, con el estudio de la lengua verbal, o si tiene que ver con todos los sistemas de... Para hacer una distinción bien pedagógica, lingüística estudia los sistemas verbales y semiótica el resto de los sistemas de significación. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, semiótica de la moda, eso que decíamos hace un ratito, eso sería materia de estudio de la semiótica, ¿sí? Por ejemplo, todo lo audiovisual sería materia de estudio de la semiótica. De hecho, ustedes en la carrera después tienen una materia que es semiótica de la imagen, donde únicamente estudian la imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que en líneas muy generales. También podemos hacer una distinción entre semiología, ¿sí?, como una disciplina que estudia los signos en los sistemas de significación, más de vertiente europea, a partir de Saussure, a diferencia de la semiótica, que es una disciplina que tiene una vertiente norteamericana con Peirce, ¿sí? Lo interesante es que tanto Peirce como Saussure, que son dos pensadores del siglo pasado, casi simultáneamente, en un mismo tiempo y espacio, eso lo dice claramente el artículo ese de Benveniste que yo dejé ahí en la bibliografía, piensan cosas similares, es como un espíritu de época, ¿no? Es decir, piensan en tratar de diferenciar un sistema de otro, ¿sí? Tratar de identificar unidades. ¿Se entiende? Bien, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Profe, no entendí bien esto del dominio de validez. Claro, es decir, tiene que ver el dominio de validez, te referís al texto de Benveniste, ¿no? Sí, a ese. Claro, es decir, el dominio de validez tiene que ver precisamente con el lugar que le asigna sentido a esos signos, ¿no? Que en verdad lo podemos repensar a propósito de lo contextual, ¿sí? ¿Dónde tiene validez ese sistema? ¿Sí? Y vamos a ver que cada sistema tiene validez en distintos lugares, ¿sí? Es decir, que todo el contexto da cuenta de ese dominio de validez, ¿sí? En el texto ese de Benveniste, que bueno, yo se los voy a, les dejé unas plaquitas también para que lo vean y lo revisen. Lo interesante de ese texto es precisamente dar cuenta entre la diferencia entre el sistema lingüístico y el resto de los sistemas de significación, ¿no? Que tiene que ver con esto que venimos diciendo de este componente semiótico y lingüístico. Bueno. Profe, ¿y el principio de no redundancia? ¿A qué? Eso no me quedó claro tampoco. Bien, tiene que ver con que cada signo no es transistémico, ¿no? Es decir, que en verdad tiene vigencia y validez dentro de un mismo sistema, ¿sí?
De todas maneras, ahí en el texto hay una serie de ejemplos. Yo también les dejé unas placas, un PowerPoint para revisar, donde aparecen todos estos temas, ¿sí? Como ayuda para pensarlo y avanzar en las lecturas. Yo les quería señalar también en relación a nuestra organización de clase, esperen que pueda poner acá, en cuanto a la organización de clase, dejé un primer esquema de cómo podría ser nuestro primer tramo, ¿sí? Es decir, cómo nos podemos organizar en relación a lo que serían dos instancias obligatorias de evaluación, ¿sí? A ver si vamos a abrir acá, plan de trabajo primero. A ver si podemos comparar. Compartir. Ahí les dejo un primer esquema de cómo nos podemos ordenar en las lecturas y cómo nos podemos ordenar en los trabajos. Si ustedes están de acuerdo, nosotros mantendríamos este tipo de encuentros online los martes, ¿sí? Donde, bueno, avanzaríamos en relación a los distintos temas, a las preguntas que puedan ir surgiendo, con esta posibilidad de grabarlo y de tenerlo también como un lugar para poder recurrir de manera no presencial, ¿sí? Porque hay muchas instancias del curso que están pensadas para trabajar no online, sino cuando yo pueda, ¿sí? Es decir, de lecturas. Estas clases no son obligatorias, insisto en este tema, ¿no? Es decir, son solo clases que permiten o ampliar un tema, o salir de alguna pregunta, etc. Yo acá les dejo también un primer cronograma de cómo podríamos organizar nuestra primera parte, también una serie de videos, para que ustedes, son materiales, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan empezar a trabajar, a ordenarlos, a verlos, etc. Y en relación a, espérate que vamos a poner acá, al de semiología de la lengua, acá también les dejé, espérate que vamos a habilitar. A ver. Una serie de placas donde están de alguna manera dando cuenta de todos estos temas, estos que preguntaban, no me acuerdo quién era que estaba preguntando recién. ¿Abril era? No me acuerdo quién preguntaba. Yo creo que Ah, yo. Sí. Jazmín, dale. Jazmín, ¿ves? Acá te dejo toda una serie de placas donde dan cuenta de, bueno, esto que vos me preguntabas recién, ¿no? Es decir, dominio de validez, dónde se impone el sistema y debe ser reconocido, el tipo de funcionamiento, es decir, todas las características que tienen estos sistemas de significación. Les dejo entonces también estas placas para que ustedes puedan tenerlas y avanzar en los diferentes temas. No sé si tienen alguna duda. Sí, primero lo que quiero que me digan es una cuestión operativa. ¿Sirven estos espacios así como para avanzar en los distintos temas? Este en verdad fue de presentación, pero la idea es que vayamos avanzando sobre cada uno de los temas. Sí, está bueno así porque es como si fuera presencial un poco.
para tener Es contacto. un poquito, nada suplanta el presencial, y además lo que sí tenemos que mantener son espacios absolutamente por afuera de el online. Estoy recibiendo mensajitos de compañeros que no se pueden conectar. Es decir, que lo que tiene la virtualidad es eso, que hay veces que el sistema no me lo permite, que el dispositivo que tengo tampoco, entonces tenemos que tener espacios que sean asincrónicos, ¿sí? Es decir, yo voy a contestar por acá, pero también voy a contestar por escrito a aquellos que quieran preguntarme en forma escrita. La plataforma tiene un espacio para preguntar por escrito, así que también. Y habilitamos este espacio semanalmente para estas consultas, dudas. Lo que sí tienen que hacer es avanzar en las lecturas. ¿Se entiende? Yo en relación a eso tengo una consulta, en relación a Dale. las lecturas y a la bibliografía. Vos pones en el esquema que recién nos estabas compartiendo, para cada clase, una bibliografía Sí, es específica. estimativa, sí, en verdad. Pero igual porque mi pregunta es, para esa clase a la que corresponden esos ítems bibliográficos, ¿a esa clase hay que ir con todo eso leído o es algo que vamos a ver? Lo vamos a Porque ir es como para trabajando. ordenarme. No, lo vamos a ir trabajando. Es decir, no es que vos necesitabas venir hoy a la clase con 3 artículos leídos, sino que la idea es esa, que puedan empezar a leer las lecturas, además aprovechar este espacio de la virtualización, ¿no? Es decir, lo virtual me permite eso. Yo voy a plantear los temas, no voy a decir lo mismo que dicen los textos, porque para eso están los textos, pero sí a plantear los temas, a plantear las dudas que haya, a buscar materiales, ¿sí? Lo que nos ha permitido este espacio es tener muchos materiales, ¿sí? Incluso van a ver que hay materiales que hice yo, hay materiales de otros profesores, hay materiales, no sé, de Darío Zeta, y respondiendo puntualmente a lo que vos me decís, es un orientativo, ¿sí? Es decir, de cómo seguir las lecturas. Hasta pragmática va a ser nuestro primer corte, ¿sí? Ahí vamos a hacer un trabajo de tarea, por tarea, ¿sí? Que vieron que ustedes pueden subir un archivo por tarea, después lo vamos a ir construyendo ese trabajo. Pero básicamente esa sería nuestra primera parte. Y si todo nos va bien, en la segunda parte haríamos un análisis de medios escritos, ¿sí? Aparte, por supuesto, pensándolos a partir de todas estas teorías que estamos revisando, ¿sí? Especialmente aquellas vinculadas a lo discursivo. Y esa sería nuestra materia, ¿sí? La aprobación del primer tramo y del segundo, ¿sí? Que serían dos trabajos prácticos obligatorios. Los trabajos, después están todas las actividades que vamos poniendo en la plataforma, que son optativas, pero que son un insumo interesante para después poder pensar los TP obligatorios. ¿Se entiende? El cronograma es para ordenarlos, no para... Es decir, esa sería la idea, cómo podrían ir haciéndose las lecturas, ¿sí? Yo, como voy y vengo siempre, voy a ir de una para la otra, vas a ver, te voy a ir relacionando una con otra, y lo interesante es que ustedes avancen con las lecturas para poder preguntar, intercambiar, así como hicimos en esta clase, ¿sí? ¿Más dudas, preguntas? Nada. Bueno, si les parece, dejamos acá y avanzamos. Esto es así. A ver, dale. Lía Quevedo soy. Lía. Ah, porque estoy mirando que tenés un Sí, nombre. está el nombre del celular, por eso. Ay, ¿cómo saco el nombre? Dale, Lía. Usted nos mandó el signo de Humberto Eco.
¿Eso hay Sí. que leerlo todo o hasta la página 20, como dice la bibliografía? Hasta la página 20, solo el proemio. Está todo el libro, pero que es un libro Bien. clásico sobre el tema, pero lo que hay que empezar a leer es el primer texto, que es el proemio, ¿no? Que es, Bien. bueno, después lo charlamos en la próxima, pero en verdad ahí se plantea, bueno, ¿qué le pasa a un señor Sigma? Fíjate cómo se llama, ¿no? Sigma. Que tiene que interpretar distintos sistemas de significación. Bien, eso quería saber, gracias. Bueno, me encantó verlos, escucharlos, sé que están allá atrás los que no los veo ni escucho. La semana que viene tocaría ya la unidad 2. Empezamos, Tomás, empezamos a transitarlo, vamos desarrollándolo. Yo repetí los mismos textos, es un principio de orden, nada, es para que aquel que está con menos, que puede avanzar en las lecturas, avanza, y el que viene un poquito más atrasado, después vamos a llegar todos al mismo lugar, pero la idea es avanzar en la medida en que se pueda, ¿sí? Mi idea sería, bueno, que hoy puedan terminar las lecturas de esta primera y ya después sí podemos arrancar con Parrett la semana que viene. Pero bueno, lo vamos viendo y lo vamos testeando también a medida de cómo ustedes vengan, ¿sí? Nada, agradecerles la participación, la escucha atenta. Para los que nos van a mirar en lo que es fuera del online, es decir, que lo van a mirar grabado, también agradecerles. La idea, insisto en esto y con esto creo cerrar, algo que dije al principio, es que más allá de la coyuntura podamos mantener y sostener esto que es la educación superior, ¿sí? Y bueno, vamos a buscar todos los medios y modos para, en esta circunstancia tan atípica que nos toca vivir, inédita absolutamente, disruptiva, distópica, todo esto que venimos diciendo, lo podamos transitar de la mejor manera posible con mucha voluntad, ¿sí? Y también con mucho compromiso, ¿no? Eso, creo que es eso lo que nos ha permitido transitar este primer tramo y todo lo que vendrá, que no va a ser sencillo, chicos, ¿no? Es decir, estamos viviendo momentos muy complejos, pero bueno, vamos a tratar de avanzar desde el lugar que nos toca. En mi lugar es de dar clases, de estar con ustedes, de apoyarlos y seguirlos en las distintas lecturas, así que nada, a total disposición, y el resto de la semana para seguir avanzando por los distintos medios que tenemos habilitados. Bueno, un gusto y nos vemos en la próxima. ¿Dale? Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, buen día. Chao, nos Buenos vemos. días. Gracias. Gracias.